Buenos días. ¿No están cansados de estar sentados? Sí. ¿Ya se levantan un poquitito? Por favor, porque si vamos a hablar de didáctica, vamos moviéndonos. Algunos tienen cara de cine ya, ¿no? Como la película ya está por terminar. Vamos entonces a mover los hombritos. Siéntanse que están vivos, no es menor. Muy bien. Esto de entrar después de 2 horas de charla es un desafío enorme. Ahora me toca hablar de cerebro y aprendizaje y el de ustedes ya está en un punto de agotamiento. Vamos a mover los hombritos, la cabeza, y en el jardín podríamos decir cabeza, 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 cabeza. Hombros, 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 cintura. ¿Cómo va la cintura? Cintura, 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 sí. Y rodilla, 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 rodilla. Excelente, pasamos por todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahora nos estiramos, no le pega al vecino. Estírese, estírese, estírese. Esto es permitido en la academia también, ¿no? Y hacemos un saludo hacia adelante. Estiramos, ¿ok? Hombritos hacia atrás, omóplatos, ¿no? Todo lo que hay que hacer para hacer clase. En realidad no está nada de tema este. Muy bien, a sentarse ahora. Un aplauso para ustedes para que estemos entonces. Bueno, contarles, para mí de verdad ya me siento en casa cuando me invita el grupo Educar. Hemos recorrido todo Chile hace 3 años, ¿no? Que venimos trabajando en todo lo que es poner la educación infantil en un sitio de importancia real. Yo venía vestida de profesora académica, ¿no? Pero partí en el jardín tempranito y venía corriendo porque me tuve que quedar un ratito más porque a una de las chiquitas le dio una convulsión. Y entonces tuve que asistir los primeros auxilios, lo que implica una convulsión, ¿no? Las profesoras estaban más impactadas que la misma niña, ¿no? El color de la profesora de sala era más verdoso que el de la que estaba ahí en el suelo. Y entonces uno tiene que, como educadora, atender todas estas dinámicas. Porque, ¿quiénes son aquí educadores de párvulo? Levanten la mano. Casi todos. ¿Quiénes no son educadores de párvulo por título de nobleza? Muy bien. Ok. Este auditorio es un privilegio porque en esta formación de docente, en lo personal, llevo 32, partiendo 33 años trabajando con niños, ¿no? O sea, venir del jardín infantil, uno huele al jardín infantil. Y huele en todo sentido. Cuando llego a la universidad, a veces huele también de sala cuna, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esto es lo que hay en la sala cuna, olor a hipoglós, uno se lava las manos igual para ir, ¿no? Pero lo importante es darte cuenta que como profesional de la educación tengo el mayor privilegio, que es estar todos los días en contacto con niños. Y eso hace que no se me noten los 80 años que tengo, ¿no? La mejor antiarrugas que uno tiene es el amor por la infancia. Y desde esa perspectiva, más que seguir hablando sobre la calidad de educación, que tan bien lo puso el profesor Tietze y después el profesor Treviño, es ir a invitarles a pensar qué pasa con nosotros. Las super educadoras, ¿no? Que tenemos que estar 5 horas con esto. Esto yo no venía en el auto, como venía atrasadísima porque pasó esto, yo venía rezando para encontrar un estacionamiento, ¿no? Y entonces llamo a San Cayetano, pongo un estacionamiento en la mano y no me falló. Estaban los carabineros ahí en unas motos y le digo, con este delantal, señor, tengo que ir a dar una conferencia. ¿Qué le pasó, tía? Al tiro. De verde, cuerpo verde a cuerpo verde, ¿no? ¿Y saben lo que hicieron? Sacaron las motos y me dejaron el estacionamiento aquí al frente. Entonces, esas fuerzas especiales que anoche estaban en otra, hoy día estaban en sintonía con la infancia. Y eso es maravilloso, el poder relacionarse. Llevar este hábito de monja no es fácil, ¿no? Porque no puedo atravesar por la mitad de la calle, no puedo hablar con la tribu de las Onas y los Ones, ¿no? Que no es menor. Y tengo que estar siempre en una conciencia. Y es agotador, porque a veces uno está en Hawái y te dicen, ¡hola, tía! ¿No? O aunque sea comprando el Hawaiian Tropic en la farmacia. Pero, y cuando te dicen, hola, tía, es como, soy yo. Entonces uno tiene que caminar como tía, pensar como tía, hablar como tía, y de verdad que no es fácil estar siempre así. Lo más lindo de todo esto es que cuando uno pasa los años y sigue en esta profesión tan maravillosa de inspiración divina, se pone más educada. Entonces ahora que estoy esperando ser abuela, pronto espero, lo único que le pido a mis hijos y todavía no llegan, ¿no? Creo que voy a ser una abuela más educada que una mamá.
porque los niños y la infancia me han permitido educarme, tal como lo dice Steiner, ¿no? Para educar hay que autoeducarse. Y por eso después que ya volvieron a tomar ubicación como cine, le vamos a pedir a Rodrigo, que está atrás, me dicen que existe un Rodrigo allá atrás, que nos ponga un videíto. Y este videíto es para que partamos tomando conciencia de nuestra labor docente. Vamos a ver si lo podemos encajar. Si no me hace señal de humo para seguir. Esta lucecita podemos pasarla a algún lado. Custodios de la llama. Gracias. Les dije que era el cine. Cada niño nace con una preciada llama dentro de sí. Una llama interior de asombro y el potencial de comenzar. Esta llama interior ilumina el camino que se extiende hacia adelante, encendiendo la curiosidad y reavivando la pasión. Pero hay momentos en que esta llama es desafiada, desde adentro y desde afuera. La llama puede flaquear bajo presión, puede ser ahogada por inseguridades. Si bien los chicos pueden llegar a tropezar, nunca estarán perdidos. Los maestros estarán protegiendo esas llamas a cualquier costo. Junto con una familia. Son los maestros que permanecen al lado de cada alumno, tanto en las alegrías de la vida como también en las tristezas. Estos custodios de la llama pueden ayudar y guiar, porque ellos comparten esa llama del aprendizaje que brilla fuerte desde dentro. Estos maestros conocen el significado y valoran todo tipo de inteligencia. Los maestros ayudan a cada chico a escalar más alto, más lejos y a lo largo del tiempo, y a adueñarse de los desafíos de la resolución, a aprender y vivir lo que hacen mejor. Los maestros celebran los triunfos y protegen en las tormentas. Para mantener esa llama calma, encendida y cálida, y entonces es hora de volver la mirada a ellos, los custodios de la llama. Les agradecemos su pasión y les damos gran reconocimiento por su conocimiento, investigación, ciencia y arte, que les permiten ser custodios de las mentes y los corazones. Para mejorar nuestras escuelas tenemos una elección: escuchar la voz de los maestros, voces tan diversas que protegen la llama interior de cada alumno, con el don de saber qué es lo correcto, para mantener cada espíritu brillando fuerte. Entonces, escuchemos a nuestros maestros a la hora de imaginar y diseñar colegios que mantengan nuestra llama encendida y que permita que cada niño brille. La educación no es el llenar un balde, sino el encender un fuego. Y entonces, con esa invitación de custodios de la llama, vamos a compartir hoy día lo que como educadora he vivido en estos años y también en el campo de la docencia, en pregrado y en posgrado. Esa llama hay que encenderla en los maestros. Y entonces, cuando me invitan a hablar hoy día de neurociencias y educación, lo primero que hago ya, después de muchos años en esto, es cambiar el concepto y educación por neurociencias en la educación. La etapa de divulgación de las neurociencias en Chile ya lleva un tiempito, ¿no? Todos sabemos que existe y que se vincula con ¿qué órgano específicamente? Con el cerebro. Lo saben hasta los niños de la cuna, el cerebro, dicen, ¿no? No pronuncian bien las R, pero dicen el cerebro. ¿Y por qué? Porque en esto ya, como educadora les cuento, me toca trabajar con muchísimos neurocientíficos, neurólogos, especialistas en cerebro, y ellos no saben cómo llevar las neurociencias al aula. Los únicos que podemos llevarlo al aula somos los docentes, los especialistas del aprendizaje. Por lo tanto, la fórmula es capacitarse en neurociencias, pedir inspiración divina y que les vaya bonito para llevarla al aula. Porque no es fácil, en lo absoluto. Más cuando uno ha sido formada de otro paradigma. En mi época, conductista, ¿no? Hasta en la Plaza Sésamo era el programa de infancia, donde se aprendían los colores, los números, las letras. Hoy día, los canales de infancia, más de 18 canales que están hoy día
con programas infantiles están todo el día en función a los niños. Y el paradigma ya no es el de Plaza Sésamo. El paradigma es socioemocional, ¿no? ¿Y cómo está esta Dora exploradora, ¿no? Que va con una misión. La Dora exploradora a veces hace más trabajo que lo que hace una docente en aula. Porque trabaja la curiosidad, porque hace que planifique, que consiga una meta. Y está la otra, la chanchita, ¿cómo se llama? La Pepa, que manifiesta toda la solidaridad y empatía y cuidado con su hermanita, ¿no? Y entonces si los expertos en pantalla infantil se han dado cuenta que las percepciones de los niños son distintas a las que el profesor maneja en la escuela, tenemos que empezar a mirar otros escenarios, ¿no? Y tomar conciencia que lo que estamos haciendo hoy día es fundamental para esa calidad que se nos está pidiendo a nivel sistema. Las investigaciones dicen muchas cosas del trabajo docente, pero nosotros, yo sé que lo que ustedes escucharon del profesor Tietze y lo que escucharon del profesor Treviño, ambos con una exposición académica maravillosa, nos está demostrando que lo que sabemos hay que recuperarlo. Porque ¿lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿Qué nos pasa? El sistema nos atorca, como decía un niño, ¿no? Hoy, nos atorca. Me está atorcando, tía, ¿no? Y el sistema es como el lobo en el cuento de la Caperucita Roja. Si sacamos el lobo, se acaba el cuento. Entonces hay que saber manejarse en ese sistema. Y eso ocurre con cada uno de ustedes que está todos los días en su aula, que no debe ser una jaula, ¿no? Y esa aula, ahí ocurre la educación de calidad. Y depende muchísimo de ti como docente, de ti como ser humano. Buenos días, Chile, ¿no? ¿Ese cuántos meses tiene? Siempre anda conmigo en los viajes. ¿Cuántos meses? ¿Quién da más? ¿Más de un año o menos de un año? Menos. Uno podría decir cachorro humano, pero el cachorro no tiene nada. ¿Quién está en las luces? ¿Me puede bajar un poquitito las luces? Yo ocupo la percepción, disculpe que están las luces, pero si me la puede bajar un poquito, porque necesito que se concentren en los brillos de los ojos de ese niño. ¿Lo ven así? No, es distinto. Entonces la percepción es fundamental de abordar en la educación. Porque si yo lo tengo con sol, aquí ustedes no se van a dar cuenta de ese brillo de los ojos. Ese brillo de los ojos se debe mantener hasta el último suspiro de la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ser humano va perdiendo ese brillo a medida que crece. Porque yo parto del jardín a las 7:30 de la mañana y viene uno que ya no me dicen tía, me dicen por el nombre, ¿no? O sea, la cuna, un año 9, ya hablando, me dice, oye, ¿ya nació? Y ya me sacaron el tía. Yo sufrí porque era perder la identidad, pero bueno, me adapté al sistema con toda mi plasticidad neuronal y emocional. Porque llamarse tía por 30 años y hace 2 que me estén diciendo yo no soy, me cambiaron la identidad. Menos mal que el carabinero hoy día me la devolvió la tía, ¿no? Y entonces, ese orando yo no soy, yo dije, esto está muy lindo. Que ese te reconozca en una identidad con nombre y apellido, ¿no? No es menor. Y entonces tú te cuestionas, ¿por qué ese que viene a las 7:30 de la mañana saltando feliz al jardín infantil no mantiene ese brillo de los ojos cuando llego a la universidad a las 8:30 y tomo el 5º medio de formación docente y el brillo de los ojos ya no está y las ojeras están hasta por acá y el color de la tez es verde clarito? Y entonces 8:30 de la mañana, vamos Chile, que se aprende, ¿no? Y entonces tenemos que tomar el ejemplo de los matinales, pues. Buenos días, Chile. ¿Ustedes saben cómo está esa gente atrás de las cámaras? Está como la alumna de 5º medio. Pero cuando se pone la camarita, le brillan los ojos. Bueno, eso tenemos que hacer nosotros cada día que abramos la puerta de nuestra aula, ¿no? Buenos días, Felipe. Buenos días, Francisco. Buenos días, Susana. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien, Alicia? Porque me contaron que antenoche no dormiste bien y no anduviste bien en el jardín. Y no sé, ese pajarito que a nosotros nos cuenta todo es mágico, ¿no? Me contó un pajarito, le dice uno a los niños. Y los niños te creen. Eso es lo más lindo, por eso me gusta la profesión esta, porque los niños te creen todo. Está llorando uno y dice, ¿qué tengo en el bolsillo? No tengo nada, y milisegundos para inventar algo, ¿no? Porque, a ver, magia, voy a sacar algo, y saco algo y digo, mira, sóplalo, se voló, ¿no? Y esa magia, él dice, ¿cuál mariposa? Sí, te sigue la historia.
¿Por qué se pierde eso después? ¿Será que vamos a la escuela? Y entonces ahí donde está la mayor reflexión que yo hago por la vida hoy, ¿no? Después de estudiar tanto neurociencia, cerebro, aprendizaje, estudios académicos y demás, ¿no? ¿Qué está pasando con esta interacción de docente, ser humano, a niño, ¿cierto?, que me confían para educar y formar? Porque yo no soy educadora, yo soy ser humano, estudié educación parvularia, pero ya confundimos el ser. Y las preguntas que le hacemos a los niños de chicos, ¿qué quiere ser cuando grande? No se puede cambiar de especie, ya es humano, ¿no? No puede ser perro ahora. Pero ya desde la identidad, en el lenguaje, los confundimos en la existencia. Y un docente de infancia, de los 0 a los 3 años, está trabajando en la etapa de mayor plasticidad neuronal. Y eso ustedes lo saben. Esa etapa de 0 a 3 años se alcanza una curva muy importante neuronal, que es la curva del lenguaje. A los 3 años, un niño de conducta típica de especie, llamado antiguamente normal, ¿no? ¿Habla su idioma materno o no lo habla? Pregunta al público, ¿lo habla o no lo habla? Vamos a ver si saben. ¿Se ha sacado los pañales? De conducta típica de especie. ¿Sí? ¿A los 2? ¿A los 3? Sí. Por eso se puso a los 3 la cosa. Porque a los 3, uno que no hable, uno que no se ha sacado los pañales y uno que no camine bien, estamos frente a una alteración de desarrollo complejo, ¿no? Entonces, cuando viene la familia, que es tan importante, y te los trae a los 4 años y te dice, no habla, es regaloncito, uno dice, ¡wow! Por mucho amor concentrado que le den a un ser humano, de conducta típica de especie, a los 3 años tiene que estar hablando su idioma materno, ¿no? Eso es sumamente comprobado, no por las investigaciones académicas solamente, sino que por el ojo que ustedes tienen de experiencia como piloto en el avión, ¿sí o no? ¿No? A los 3, las que llegan a los 4 años ya son universitarios cerebrales. Llegan a la escuela, al colegio a los 4 años, esos ya están grandes. Saben tanto del mundo y pueden seguir aprendiendo, pero la escuela les pone techo. Y es aquí donde la invitación es a partir esa práctica pedagógica, mirando al rostro, darte cuenta cómo brillan sus ojos y entrar en la dinámica de toda la potenciación de sus talentos. Pero para eso te tienes que preguntar tú primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para abrir esa puerta y decir, buenos días, Chile? Porque si de repente, ¿cierto? Obvio que nuestra vida nos puede estar haciendo pasar no un buen momento, igual tengo que ir a la sala. Pero las que llevan horas de vuelo saben que uno entra a la sala sin ser terapia, el lugar genera mucha sanidad y a uno se le olvida el problema y después cuando sale se acuerda de ese medio problema que tenía, ¿no? Pero vino uno que te dijo, y ya con eso te dio un beso con la nariz chorreando y te dejó pegotear y es como romántico, ¿no? Porque uno siente todo. Y uno dice, no, espérate, deja sonarte la nariz y después me da el beso. No funciona. O cuando estamos en plena, ¿cierto?, estimulación de esa actividad que te decía el profesor Treviño, y viene uno y te vomita arriba del libro. Y si tú estás al lado, a ti también, ¿no? Y uno tiene, ¿qué tiene que hacer ahí? Situación emergente. Parar de trabajar en el libro y atender lo emergente, que es esa situación de bienestar que fue interrumpida para ese niño. Entonces el concepto de bienestar es lo que hoy día se entiende como felicidad. El bienestar subjetivo, Seligman, Martin Seligman. Y Martin Seligman, psicólogo, psicología positiva, dio un vuelco a la mirada que se le tiene a la educación. Y entonces dijo, en vez de estar preocupados de todos los problemas de salud mental, observemos qué características tienen las personas que se ven felices. Y de acuerdo a eso, estudios que hizo los llevó a la terapia. Y las terapias salieron mucho más fortalecidas esas personas con esta mirada que con la mirada de la enfermedad de la salud mental, alteración, ¿no? Entonces Seligman dice, ocúpese de su bienestar. ¿Cómo estoy yo para decir buenos días Felipe, buenos días Chile? ¿No? Si no estoy bien no me va a funcionar. Puede ser que un día no está tan bien, pero los 365 días del año que esté pateando la perra no funciona. ¿Cómo le va a traducir eso al profesor? ¿Pateando la perra?
Ah, ok. Es un modismo chileno, profe. Entonces uno no puede estar todo el tiempo en esa dinámica. Y por lo tanto les traigo solo un ágape de la propuesta de Seligman. Encárguese de cómo está su vida placentera. ¿Cómo está hoy día su vida placentera? ¿O está tan centrada en la educación parvularia, en la infancia, que está solo en la vida comprometida? Porque quiere ser Sor Teresita de los Andes y llegar a la vida trascendente. Porque si no ha llamado a su mejor amiga, si no se ha ido a tomar un café con una prima, si no ha visitado a su mamá, si tiene el regalo de tenerla viva, es momento de hacerlo. Porque solo así vamos a estar bien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer todos los días como docentes? Mirarnos en el ser. Y ese ser necesita fuentes de energía. Los niños no son nuestra terapia, ¿no? Los niños pueden ser una fuente de energía maravillosa si uno tiene el regalo divino de la pasión de educar. Pero no son terapeutas nuestros, porque hay mucha gente que me dice, no, si no importa, estudié esta carrera para ver si se me pasa la depresión. ¿No? Porque como dicen, los niños son lindos, las educadoras son amorosas y juegan a la ronda. Qué lindo que juguemos a la ronda, porque hasta eso se ha perdido. Porque jugar a la ronda no es nada fácil. Es tomarse de las manos, es acompasarse a un ritmo humano, es mirarse a los rostros. Y esa danza circular es la que ha permitido que la especie se mantenga a lo largo de los siglos. Así que recuperen el juego de ronda, porque se ha perdido y es muy importante, ¿no? Así que sí hay que ser amorosa, sí hay que jugar a la ronda, pero también usted se tiene que capacitar. Los conocimientos vencen y por lo tanto estas instancias de capacitación son fundamentales. Una alumna de una universidad me pregunta, profe, ¿cuántos años lleva usted estudiando educación parvularia? Y entonces me hizo una pregunta histórica, prehistórica, en mi caso. Dije 32 años. Y siempre hay algo nuevo que aprendo cada día, exponiéndome a estas instancias de reflexión, de capacitación, pero siempre muy centradas y vinculadas al volar el avión con los niños, ¿no? Siempre les digo, miren a sus niños. Uno puede leer los libros, los aportes teóricos, y a veces te dice que lo que yo estoy mirando no está de acuerdo con eso. Entonces tienen que mirar a los niños y sacar sus propias conclusiones. El docente de educación en infancia no está acostumbrado a investigar en sus propias prácticas. Yo tengo a mis 25, a mis 40 o 50 niños en la sala y yo puedo estar observando conducta y comportamiento y viendo sus aprendizajes y tomando decisión en función a eso que nos encanta, la evaluación. Se emocionan cuando yo les digo eso, ¿cierto? La evaluación. La evaluación es como realmente un peso desagradable para el currículum, cuando uno no la entiende. Pero cuando uno entiende lo que es evaluar, es lo más maravilloso que tiene el desarrollo del currículum. Porque la evaluación no es la última columna de una planificación centrada en instrumentos. La evaluación se da durante todo momento. Así que eso que las antiguas decíamos, estamos en época de evaluación, si usted lo sigue usando, cambie el speech, porque eso significa que está muy antigua, ¿no? Así que hay que capacitarse en las dinámicas de desarrollo curricular, en neurociencias, en psicología positiva, en antroposofía y en todo lo que la vida nos va ofreciendo para mejorar nuestras prácticas pedagógicas, el hacer con fundamento, con reflexión, con conciencia, la ciencia de saberse a sí mismo cómo estás como profe. Así es que busquen fuente de energía física. Hoy día se van con una tarea. No vuelvan a la escuela. Tienen libre. Les gusta el libro, ¿no? Y entonces busquen una fuente de energía física, una emocional, una mental y una espiritual hoy día. Váyanse con esa conciencia. Llamen a alguien, tómense un café, un té, un juguito, como quieran, o agua. Pero hagan algo por su vida placentera y por tener fuentes de energía. Ojalá que desde el punto de vista intelectual, esta capacitación que han tenido hoy día sea una fuente de energía, ¿no? Y es un poco lo que queremos todos los que estamos acá. Porque tienes que ir por una ruta pedagógica. Y esa ruta pedagógica a veces va como Cristóbal Colón, sin norte claro. Y ahí estamos mal. Las especialistas en aprendizaje somos los docentes. Si no tenemos un desarrollo curricular claro, donde está la planificación como una invitación a pensar, la implementación como Mary Poppins con ese maletín maravilloso,
Y la evaluación como parte fundamental para este proceso, para la toma de decisiones en función de la mejora continua, lo digo al corrido, ¿ven? Suena así como académico, es académico, pero no puede quedarse en la academia, tiene que ir a la sala. Tomo decisiones en función a la mejora continua. ¿Con quién? Con la familia de esos chiquillos. Cual sea la familia. Porque no hay una familia bíblica hoy día, ¿cierto? No es ese concepto de familia. Es toda persona que vive bajo un mismo techo. Eso es familia hoy día, ¿no? Y con eso tenemos que saber trabajar. Esta ruta pedagógica hoy día está centrada en lo que me invitaron a conversarles, que es las neurociencias. Pero para eso yo sé que ustedes, como estamos en la época de la divulgación, hay varias cosas que conocen de neurociencia. Al menos saben que el cerebro tiene algo que ver, ¿cierto? Y que la unidad básica del cerebro, hay una célula que es la neurona, pero no es sola, hay muchas neuronas que tienen que hacer sinapsis. Y tenemos todos esos conceptos. ¿Qué quiero aprender hoy día? Eso nos lo preguntamos en el programa. Pero sin embargo un docente lo debe preguntar a sus estudiantes. ¿Qué quieren aprender hoy, chiquillos? ¿Qué quieren aprender? Los chiquititos de párvulos siempre te dicen lo que quieren aprender. Uno hace esta misma pregunta en la universidad y se quedan calladas. No quieren aprender nada. Van así a exponerse que llueva, ¿no? Y entonces ahí descubrí una cosa maravillosa en la docencia, especialmente adolescentes hacia arriba. El profesor debe quedarse callado. Cuando yo digo, ¿qué quieren aprender hoy? Acordarme toda mi clase de neurociencia, que tiene que hacer todo un recorrido cerebral para encontrar una respuesta y llegar a corteza. Pero el profesor se impacienta y da la respuesta antes que llegue a corteza del estudiante. ¿Me siguen? Entonces tengo un relojito de arena que encontré en una librería de 1 minuto. Y ha sido el mejor ejercicio para esa introspección de Claudia, quédate callada, ¿no? Y pongo mi relojito de arena y me quedo callada 1 minuto, porque es 1 minuto para que piensen. Y empiezan a salir cosas maravillosas de ese Homo sapiens sapiens que está olvidado. Porque el sistema escolar olvidó que es un Homo sapiens sapiens. Y que además tiene que ser amoroso, no maleducado, ¿no? Porque todo lo que hacemos en el sistema escolar está muy alejado todavía de ese sapiens sapiens. Si piensan, las prácticas pedagógicas son muy de obediencia, ¿no? Desde la sala cuna. Abra su mochila, pásame el delantal, guarde la cosita, dése una vuelta, venga para acá y seguimos en la universidad. Vamos a empezar la clase, miren adelante, quédense callados, apaguen el celular y todas esas cosas, ¿no? Y entonces en esa obediencia no aprendemos. Porque para aprender necesitamos generar la cognición humana. Y esa cognición, entonces, tiene que partir por este CQA, que se lo lleven como souvenir curricular, ¿no? Mañana empiezo a penar en los lugares donde ustedes están. Y se van a partir el día y van a decir, ¡buenos días, Chile! Segundo, CQA. Chiquillos, miren, tenía pensado, después de un curso súper top que fui ayer, hacer esto, esto y esto. Pero hoy día les voy a dar la oportunidad de que digan qué quieren aprender. ¿Creen que los van a echar del colegio? Si lo escucha el director, sí. Y no cumplen el programa. Así que tienen que ser astutos para esto, ¿no? Pasar el programa es muy básico. Lo que estamos pidiendo es más que pasar un programa. A través de ese programa generar las funciones ejecutivas que hablamos en neurociencia. Funciones cerebrales de orden superior, que te hace distinto al mono más top de los monos, el macaco japonés, ¿no? A los 9 meses ya nos diferenciamos de ese mono, porque aparece el lenguaje humano. Y eso es lo más maravilloso. Así que las que trabajen en sala cuna, levanten la mano en la sala cuna. Chiquillas, tienen una mochila de responsabilidad enorme. Antes éramos las de kinder, teníamos que preparar para el primero básico. Y ahí tenían que estar las mejores educadoras. Hoy día las mejores tienen que estar en sala cuna, porque en esta etapa está todo, absolutamente todo, en la parrilla, ¿no? Así que hay que capacitarse de 0 a 3 años, saber cómo aprende el chiquillo de 0 a 3 años. Y por supuesto, terminamos con eso que hoy día mueve al currículum, la metacognición. Bonito, rima con hartas palabras. Metacognición, pero no de la boca para afuera. ¿Cierto que hoy día aprendimos las figuras geométricas, niños? Porque ese tipo de dinámicas son las que uno escucha en el lenguaje.
¿no? La metacognición, un tiempo para el cierre, porque tejimos, urdimos los puntos, avanzamos en el tejido y está lista la bufanda. Y hay que demostrar eso, ¿no? Así que el CQA es maravilloso. Este conjunto de ciencias que se ocupa de comprender cómo aprende y funciona el cerebro, nos ha dado la gran posibilidad de humanizarnos, de volver a tomar las riendas y defender a la infancia. Porque la infancia estaba muy, ¿cierto?, supeditada a la escolarización. Y todo estaba en función de la escuela, de lo escolar, del primero básico. Las de primero nos piden que salgan leyendo y escribiendo. ¿Quién dijo eso? ¿Piaget no? Piaget no lo dijo, ¿no? Y entonces uno tiene que decir, más que lo diga Piaget, si yo les digo que hay prácticas pedagógicas que se tienen que centrar en el mira tú y observa, ¿a qué edad maduran los nervios distales? ¿Saben ustedes? Muy bien, a los 7 años. ¿Qué hace un niño de sala cuna con papel y lápiz? Y entonces empezamos a reflexionar. Por último, si tiene papel, tiene que tener el medio pliego, como la caverna de Altamira, ¿no? Porque tiene que hacer esto. Ese de 1 año, de 8 meses, de 2 años, tiene que andar subiendo y bajando. Tiene que andar ejercitando su cuerpo, sus músculos, sus tendones, sus articulaciones. El cerebro crece cuando hay movimiento. La media cabezota que tienen a los 3 años. Y el cuerpo chico que tiene, por eso que se caen y se pegan a cada rato. Mi profe, que quiero tanto, del doctor Víctor Fernández, dice, por favor, Claudia, donde usted vaya diga esto, cuiden la corteza prefrontal, aquí los chichones, porque aquí tenemos el problema para después. Así que, ¿cómo lo hacemos si les pesa tanto la cabeza? ¿No? Tienen que encontrar su diálogo con el sistema vestibular y llevar esa media cabezota que es igual a la nuestra a esta altura de la vida no es fácil. Entonces tenemos que darle las posibilidades de que este desarrollo, neurodesarrollo, que lo sabemos, que es céfalo, caudal y próximo, ¿ven que estamos recuperando información? ¿No? Es clave, es clave. Primer ciclo se tiene que estar moviendo, mucho movimiento. A los 3 años ya empieza a pasar algo distinto, ¿no? Hay más abstracción, ya hablan su lenguaje materno. Y entonces ahí tenemos discoteca neuronal. Y esa discoteca neuronal está muy relacionada con las redes neuronales que ya tiene ese ser humano a los 3 años. Uno bien estimulado es maravilloso periodista, es maravilloso científico, es maravilloso profesor porque te copia todo lo que tú haces. Yo toco la guitarra y muevo el pie. Y entonces cuando él toca la guitarra mueve el pie, porque está todo el rato ahí en el cine de la vida, ¿no? Está mirando todo. Sus neuronas espejo, ¿han escuchado eso? Están funcionando, ¿no? Y entonces aprender cómo funciona y aprende el cerebro es fundamental. Lo más importante, como una lámina de las que no me gusta poner, ¿no?, pero es para que tomen fotos y hagan una síntesis de las neurociencias, ¿ya? Lo más importante para un educador es entender a las neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia el cerebro. ¿Cómo es? ¿Cómo aprende? ¿Cómo procesa? ¿Cómo registra? ¿Cómo conserva la memoria, cierto? Y evoca una información, entre otras cosas. ¿Para qué? Para que a partir de este conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. Ese es el desafío de conocer neurociencia. Mejorar las propuestas pedagógicas que tenemos en el aula, respetando la biología humana, respetando a ese ser humano y defendiendo a la infancia de toda la confusión sistémica que hoy día hay, ¿no? Si no las defendemos nosotros, que somos expertas en infancia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a defender a ese chiquillo, ¿no? Frente a la dinámica que se va dando en función, por ejemplo, en Chile, del famoso SIMS y la PSU, que estaba pensándose hasta bajar en párvulo, en algún momento de la, ¿cierto?, confusión humana chilena. Bueno, neuromitos. Un docente que sepa neurociencia tiene que saber que esta palabrita es muy importante, porque los neuromitos, dícese de todo aquello que no ha tenido comprobación científica y que está en el orden popular. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar. Por ejemplo, hay algunos clásicos que el cerebro, ¿cierto?, que solamente se ocupa el 10%. Eso nunca se ha comprobado, ¿no?
que además el cerebro tiene una capacidad ilimitada, tampoco lo sabemos. Que beber no destruye neuronas, se dice, pero no se ha comprobado. El estado de ánimo de las mujeres no es más variable que el estado de ánimo de los hombres. Pareciera que sí, pero no se ha comprobado. Los ciegos no tienen más desarrollado el oído, no se ha comprobado. Neuromito, pero hay algo de eso que parece que tiene razón. Lo que pasa es que la neuroimagen, si bien ha avanzado muchísimo en estas últimas 20 años, nos han dado reportes maravillosos de conocer cómo funciona y aprende el cerebro humano, todavía no nos permite saber todo. Y hay cosas que nosotros, por observar la conducta y el comportamiento, podemos sacar. Por ejemplo, Gardner, que va a venir a Chile el 6 de junio, ¿sabían eso? Viene, pero ya está lleno. Entonces, no es por nada, pero les digo, pero para que corran a buscar espacio. Gardner, tan famoso que lo nombró el profesor también, ¿no? Y entonces mi profe neurocientífico dice, sí, pero es un neuromito, no ha sido comprobado la inteligencia múltiple. Y uno dice, guau, ¿cómo le dicen a Gardner eso? Como una falta de respeto a Gardner, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿todos los niños aprenden de la misma forma? No hay neuroimagen que lo pueda comprobar. Entonces sería un neuromito. ¿Se dan cuenta por dónde va? El lenguaje primero en neurociencia es muy importante manejarlo. Bueno, existe un puente que hay que hacer entre neurociencias y educación. Y tal como lo dice Pat Wolf del 2007, este puente no está en manos de los neurocientíficos, sino que está en manos de los docentes. Somos los docentes los que tenemos que hacernos cargo de llevar las neurociencias al aula. Porque hay un concepto que sería tan potente de incorporar, tan potente que nos necesitaríamos el decreto 183. Porque si realmente lo tuviésemos estampado en nuestra visión de docente, nos necesitaríamos hablar de la inclusión. Cuando uno trabaja para la neurodiversidad, la inclusión es obvia. Y este es el concepto que estamos acuñando en neurociencia, en el posgrado de neurociencia, que me toca trabajar hace 5 años, estamos partiendo la 6ª versión, es un concepto que acuñamos con estos neuroeducadores que estamos formando, ¿no? Y entonces, la naturaleza es diversa y entender que el cerebro humano también lo es fundamental. Y ahí sale el famoso DUA, ¿han escuchado eso? Diseño Universal de Aprendizaje, que se puso Shakira en Chile. O sea, súper de moda. ¿Qué es? No tengo idea, pero el DUA la lleva. Porque así entramos nosotros en las dinámicas de comunicación. Diseño Universal de Aprendizaje, basado en las neurociencias, ¿no? Comprender cómo funciona este cerebro y comprender que existe una neurodiversidad. Y entonces está el famoso BAC ahí, ¿no? Que una parte de nuestros niños son visuales, otras son auditivos y las otras son kinestésicos. Hoy día los kinestésicos murieron en esta sala, ¿no? Los visuales y los auditivos están todavía con cara de dignos. Pero los kinestésicos les aseguro que ya hay que llevarlo a la UTI en este momento. Absolutamente. Y un profe tiene que hacerse cargo al menos de esos 3 estilos. Hay muchos más. Si tenemos 20 alumnos, son 20 estilos distintos. Pero bueno, al menos organizar el currículum en base a esos 3. Y aquí sale este concepto que acuñamos, que es la neuroeducación, que es la unión, en el fondo, entre las neurociencias, los fundamentos de la pedagogía y la psicología. Y aquí acuñamos un concepto que está muy potente, que es el de neuroeducador. Lo único que no se le permite a un neuroeducador es ser neurótico, ¿no? Porque todo es neuroarte, neurocurrículum, neurosociología, neurotodo. Así que neuroeducación es un concepto. Y ese sale de nuevo, pues dice, llega a la sala y te dice, oye, ¿eso vamos a aprender? Si te pudiese decir eso, uno de 5º medio sería maravilloso. Porque el chiquitito anda atrás tuyo y te dice, ¿cómo hacer? Y te habla, ¿no? Vamos a aprender. Está aprendiendo, estés tú o no estés tú. El de 2 años va a aprender. Si tú llegaste más tarde a la sala del aula universitaria, se van todas. No, espera, profe, se demoró 5 minutos, nos vamos, ¿no? Y uno entra en un tenis distinto. No pueden aprender solas, no pueden generar autonomía. Están acostumbradas a la ley de la obediencia, ¿no? Hay que saber eso, vamos a aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Desde el afecto a la cognición. Esta frasecita, llévenseles para el bronce. No podemos generar un Homo sapiens sapiens si no es desde el afecto. Necesitamos de Homo sapiens sapiens amoroso educar a otro Homo sapiens sapiens amoroso. Una educadora pesada no puede estar haciendo clase. Una educadora
que utiliza un lenguaje descalificador no puede estar. Y no solo en párvulo, porque yo pensé que iba a estar siempre de 0 a 6. Y un día maravilloso de mi existencia ocurrió entre los 3 meses y los 92 años haciendo clases, en un centro de adulto mayor, donde la de 92 años me dice, oye, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque el lenguaje ya es distinto, ¿no? Oye, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Es importante entonces hacer ejercicio. Voy a volver mañana a esa payasá, ese chilenismo, ¿no? Esa, ¿cierto? Que me hacen en el CEFAM, que son esos conos, me dice, de los carabineros que me tengo que hacer. Y tengo 92 años y creen que yo no muevo las patas. Es una estupidez, bueno, porque ella las puede mover, pero claro que tiene que hacer ejercicio, porque en un centro de adulto mayor tiene que estar ocurriendo lo mismo que en una sala cuna, lo mismo, y no es así, ustedes lo saben. Se está esperando el atardecer, anochecer. En la sala cuna te echan colonia Simons, en el hogar de ancianos, colonia inglesa. ¿Sí o no? Y entonces ahí es donde uno dice hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, es la comprensión del adulto mayor en esta sociedad, ¿no? Mis amigos mexicanos, aquí este profe mexicano que habla igual que mis amigos mexicanos, que son tan amorosos como el Chavo de amorosos, ¿no? En prosodia. Y ellos dicen, no, ay, que es grande esa persona. Yo no entendía el concepto grande. Aquí decimos viejo tal por cual. Esa persona es grande y de verdad es grande en todo sentido. El espacio que ocupan en la sociedad, en Chile especialmente, es un espacio muy invisibilizado, muy anulado. Ese ser humano necesita estar con su cerebro activo hasta el último momento de su vida. Y no sentarse con olor a colonia, ¿cierto? Y esperar el almuerzo y después la siesta y acostarse. Porque el cerebro se va muriendo. Así que necesitamos lo mismo que una sala cuna. Color, sonido, movimiento, palabra, vida, conversación. Necesitamos el cuentacuentos. Necesitamos el profesor de artes en el hogar de ancianos. Necesitamos el profesor de zumba. De zumba como zumba, pero bueno, que se muevan, ¿no? Esa partecita del cerebro es la que está encargada de que seamos felices. ¿Vieron Intensamente? Hablamos nosotros con Pixar para que hiciera esa película. Necesitábamos que llegara a todo el mundo, ¿no? Porque de ahí es donde ocurre todo. Ahí está la felicidad, porque la felicidad tiene bases biológicas. Y es tan lindo saber que estamos diseñados divinamente para ser felices. Y entonces no hay que andar pateando la perra, ¿no? Ya, siéntate, pero siéntese derecho. ¿Por qué? Y si tiene una alteración de procesamiento sensorial, táctil o propioceptivo, no se puede sentar derecho. Entonces usted tiene que estudiar más, ¿no? Para comprender la conducta y el comportamiento de cada uno de sus chiquillos. No es porque sí. No es porque sí. Así que aquí tenemos amígdala, que no es la que se llena de pus, ¿no? La amígdala cerebral es encargada de las emociones. Aquí tenemos el núcleo accumbens, que la lleva. Es el feliz, feliz, feliz. Y este que nadie pone, y la única diapo que encontré que aparecían es esta, los núcleos del septum, que son unas estructuras ínfimas encargadas del goce, especialmente del goce erótico, que ha permitido que la especie se mantenga en el planeta. Entonces, ustedes pueden saber que a veces el núcleo del septum no están funcionando bien y hay que pedir ayuda, ¿no? El rechazo y la humillación activa los mismos centros del dolor. Miren esto. Esto es impresionante. El rechazo y la humillación activan los mismos centros del cerebro que el dolor. Así que cuide su palabra, cuide su gesto, cuide su mirada. ¿No? Lo dijo la Mistral, Gabriela Mistral. Educa con el ejemplo, educa con el gesto, con la palabra y la mirada. Y yo le puse en congruencia. Qué lindo es hacer algo junto con la Gabriela Mistral. Ser la autoestima del porte un buque, ¿ven? Entonces uno va por la vida hablando de todo esto y a los niños también. Y tenemos el hipocampito ahí nuevo, pues. Hipocampo no es el resort que tenemos en Viña. El hipocampo es una estructura que nos permite acordarnos de las cosas que nos emocionan. Está encargado del aprendizaje, pero de la memoria a largo plazo, la que perdura. Y aquí yo les hago esta pregunta, ¿no? Y tú me dices cuándo tengo que cortar. Listo. Entonces, esta pregunta la tenía que hacer. Tú me dices cuando tengo que cortar. Porque puedo hacer clase 510 horas de amor a la infancia. Entonces, pero aquí vamos a ir ya cerrando, Marcelita. Esto no se les olvide nunca. Cuando yo les pregunto ahora, acuérdense de algún profesor
que ha dejado huella significativa para bien en su vida? Y levántenme la manito, por favor. Muéstrenme con los deditos de cuántos se están acordando para que nos miremos en unos segundos. Levanten manito. ¿De cuántos se están acordando? Hay muy poca gente en este auditorio lleno que tiene las dos manos arriba. Y mi otra pregunta, ¿les gustaría quedar en esa mano a ustedes? Bueno, entonces hay que seguirse capacitando en los grupos educar, ¿no? Absolutamente. Bueno. Y aquí, ese vínculo de apego tan lindo, que parte con ese bonding, que es el primer contacto físico de ser humano con su madre, que es el bonding, tiene que traspasarse también a la escuela en una figura referente de apego seguro, no solo la madre o el cuidador cercano, sino que también es la docente de infancia. Y yo quería dejarlas con esto porque esa mirada en el rostro es lo más importante que tenemos los seres humanos. Mirándonos al rostro nos comprendemos, nos entendemos y nos queremos. Así que no, por favor, no hagan que los niños se miren las nucas. Necesitamos rescatar lo circular, necesitamos rescatar los espacios de diálogo, de reflexión, no solo de paso de contenidos con paradigmas del siglo pasado. Plaza Sésamo ya no funciona en los niños. Necesitamos a Dora la exploradora, ¿no? No es menor. Así que hacer esas prácticas pedagógicas yo las invito. Y de esto no se olviden, porque cuando uno estudia neurociencias, quizás para mí ha sido el concepto más importante que he acuñado. Cuando uno de mis profesores me dice, ¿te has dado cuenta que la conducta y el comportamiento humano siempre lo precede una emoción? ¿Cierto? Lo sabíamos, la psicología nos ha acompañado siempre en eso. Pero neurociencias nos dicen, pero que es producto de una percepción. Si hay una conducta disruptiva, que lo decimos elegantemente hoy día, ¿no? Conducta disruptiva en el aula, ese niño que te complica la existencia, ¿no? Esa conducta disruptiva siempre la precede una emoción que fue generada por una percepción. Entonces Juanito llega con un auto rojo que se lo regaló su abuela querida, que viene de Punta Arenas, del sur de Chile, una vez cada 3 años, y va al jardín con el auto rojo, y viene el Felipe y se lo rompió, y entonces Juanito le pegó y lo dejó sangrando. Y la educadora dice, ¿pero qué hiciste, Juanito? Y entonces una educadora, neuroeducadora, que está siempre como centinela, observando a sus niños, hablando menos y generando más curiosidad, ¿no? Se da cuenta que la percepción fue que le rompieron a su abuelita. Así que hay que mediar distinto. Y con ese autito rojo que hay que metérselo al bolsillo, váyanse hoy día, ¿no? Hay un desafío enorme al educar niños y niñas que nos confían. Un desafío enorme desde lo que él está creciendo cerebralmente. Un desafío enorme de todos los valores que está acuñando. Un desafío enorme del modelo y el referente que usted es en lenguaje, en pensamiento, en dinámica, ¿no? Así que nadie ha dicho que es fácil educar, pero aquí nosotros con el grupo Educar lo hacemos más fácil. Así que muchísimas gracias y ha sido un privilegio.